Mi yerno me pidió que fuera su amante mientras mi hija está enferma. Yo de 45 tuve a mi hija de 30 Laura cuando tenía 16 años. Somos muy unidos. Su padre era mayor abusivo y costó mucho sacarlo de nuestras vidas. Cuando mi hija creció nos volvimos más como amigos. Regresé a la universidad y luego ella también hizo la misma especialidad, solo que llegó hasta el doctorado. Estoy muy orgulloso de ella. Durante ese tiempo conoció y se casó con su ahora esposo, M43, y tuvo su hijo a quien adoro. Al principio no me agradaba mucho su marido, ya que era de mi grupo de edad y no de ella, pero se lo ganó porque se ha dedicado a mi hija y a su hijo. Hace unos 18 meses, mi hija empezó en su nuevo trabajo, pero todos los días la aniquilaban. Ella lo atribuyó simplemente al trabajo, el niño y la vida. Pero mi hija, que normalmente tiene mucha energía, dormía cada vez que podía. Luego tuvo dificultades para respirar y la llevaron de urgencia al hospital y descubrimos que tenía un coágulo en el pulmón. Esto se resolvió fácilmente pero se encontró una condición subyacente. Estaba muy enferma, el último año ha sido muy duro. Ha habido numerosas estancias hospitalarias y mi hija básicamente ha estado pasando de la cama al sofá de casa. Su marido ha sido increíble. Él tenía que quedarse trabajando a tiempo completo, pero por lo demás estaba allí con ella cada minuto. Tengo mucho a mi nieto y lo hicimos funcionar. Luego, el mes pasado finalmente recibimos la noticia de que ella había dado un pequeño giro, por así decirlo. Poco a poco estaba empezando a mejorar, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. Aún así sentí que exhalé por primera vez desde que me diagnosticaron. La semana pasada tuve el fin de semana para mí solo y salí con algunos compañeros de trabajo. Fue muy divertido el domingo pasado, literalmente no hice nada más que andar por mi casa y fue maravilloso. El domingo por la noche estaba cerrando la puerta para irme a la cama cuando llegó mi yerno. Entré en pánico inmediatamente pero él me aseguró que Laura estaba bien. Luego simplemente rompió a llorar. Dijo que estaba agotado y que se sentía perdido. Realmente sentí pena por él porque ha estado cargando mucho sobre sus hombros. Ha sido duro ver a nuestra niña tan enferma constantemente. Luego continuó diciendo cuánto extrañaba su toque. Su intimidad consiste simplemente en abrazarse y acostarse juntos. Le dije que todavía hacían esas cosas, pero él dijo que solo por periodos cortos y que no era lo mismo y que en realidad no habían tenido relaciones íntimas desde que ella se enfermó. Quizás solo 2 veces. Vio que me estaba enojando un poco y dijo que entendía que no estaba culpando a Laura. Luego empezó a hablar de que Laura y yo parecíamos más hermanas. Misma forma del cuerpo, mismo cabello, misma sonrisa, mismo sentido del humor. Y que parecía al menos 10 años más joven que mi edad. Normalmente ese es un cumplido que me gustaría, pero tenía una sensación de hundimiento en la boca del estómago. Dijo que si nunca hubiera conocido a Laura, yo sería su tipo. Simplemente le grité que lo escupiera. ¿Qué estaba haciendo? Y luego preguntó si podíamos hacer amigos con derechos hasta que Laura se recuperara. Él dice que ella nunca lo sabría y que sería un consuelo para ambos. Dijo que yo tendría tanto que perder como él para asegurarme de que Laura nunca se enterara. Estaba horrorizada, se quedó sin palabras solo por un minuto y luego le preguntó, ¿hablaba en serio? Él dijo que sí, no lo podía creer. Le dije que tenía mucho más que perder ya que ella era mi hija irreemplazable, pero aparentemente para él ella era fácilmente reemplazada. Dijo que eso no era cierto, que la amaba con todo su corazón y que solo estaba tratando de superar su enfermedad. Estaba realmente enojado. Le pregunté si ya la había engañado y él pareció sorprendido y ofendido y luego empeoró las cosas diciendo, no, solo te quiero a ti. Le dije que eso nunca sucedería. Alguna vez, y si hubiera engañado a Laura, habría tenido que lidiar conmigo. Simplemente empezó a sollozar de nuevo. Le dije que necesitaba ir a terapia y no tener relaciones íntimas con su suegra. Me suplicó que no se lo dijera a Laura y sabe que no puedo porque temo que esto literalmente acabaría con ella. Lo eché y pasé toda la noche repasando los últimos años y si de alguna manera lo había guiado. No lo hice, éramos amigables pero nada más. La mayoría de nuestras interacciones fueron en torno a mi nieto. Le envié un mensaje de texto a mi hija y le dije que pensaba que tenía COVID y que me quedaría un tiempo en caso de que la infectara.
No estoy enfermo, solo estoy enfermo del corazón. No puedo enfrentar a mi hija, no soporto verlo y extraño a mi nieto. Mi pecho se siente apretado todo el tiempo y mi garganta se siente constantemente seca y cerrada. No sé qué hacer, pero lo único que sé es que no puedo decírselo a mi hija. Quiero empacarla y mudarla conmigo con mi nieto y despedirlo, pero no puedo. Tengo que guardar este maldito secreto y no sé cómo puedo ni qué hacer. No puedo confiar en nadie, así que aquí estoy. EDICION1. Lamento no responder en los comentarios, pero escribirlo todo parece haberme abierto las compuertas y no puedo dejar de llorar. Mi hija está realmente muy enferma y muy débil. No es cáncer, pero eso es todo lo que diré. Realmente tengo miedo por ella y no sé si podrá soportar esto o no. Voy a tener que pensar más en esto porque no estoy muy seguro de qué hacer para mejor. EDICION2. No esperaba tantas respuestas. Gracias a aquellos de ustedes que dieron consejos útiles. Algunas cosas. No tengo cámaras en mi casa. Claramente no le ha dicho nada a mi hija ya que ella se había estado comunicando conmigo normalmente por teléfono. Me gustaría pensar que ella me creería si él dijera mentiras, pero ese es su marido, así que supongo que no puedo estar seguro. Matt había sido genial todo el tiempo, llevándola a todas partes cuando su caminata se fue por completo en un punto. Ayudándome a bañarla, incluso le dio de comer con cuchara cuando ella se dio por vencida y dejó de comer. Es simplemente difícil reconciliar a ese tipo con el tipo que estaba en mi sala el domingo pasado. Creo que tal vez esté teniendo algún tipo de ruptura emocional. Me sigue llamando pero no he respondido ni responderé. Tengo una sesión de terapia el viernes. Fue lo más temprano que pude conseguir. He estado en terapia durante años de forma intermitente, así que hicieron todo lo posible para atenderme lo antes posible. Todavía no me he enfrentado a mi hija en persona. Todavía estoy bastante angustiado. Mi hija es muy vulnerable en este momento y tener dudas o preguntas sobre las dos personas que la cuidan sería demasiado. No creo que vuelva a actualizar. Gracias a todos. Mi padrastro acaba de descubrir que su primer hijo podría no ser suyo. Mi vida nunca volverá a ser la misma. Tengo 19 años y tengo un hermano biológico, 16, un medio hermano, 3, y una media hermana, 6 meses. Mis padres biológicos estuvieron juntos durante 15 a 17 años, pero se divorciaron en 2019 cuando yo tenía alrededor de 14 años. El divorcio era inevitable, ya que se engañaban constantemente y, en general, no eran felices juntos. Mi mamá encontró otro hombre unos meses antes del divorcio y comenzó a hablar con él mientras aún estaba casada con mi papá. En 2020, aproximadamente un año después del divorcio, mi mamá se casa con el hombre que conoció cuando todavía estaba con mi papá. En abril de 2021, dieron la bienvenida a un nuevo bebé, dándome mi primer medio hermano. Todo parecía estar bien por un tiempo, estaban felices y listos para sentar cabeza para este nuevo niño. Las cosas dieron un giro oscuro alrededor del verano de 2021, cuando regresé a Michigan para un viaje familiar. Mientras estaba en casa de un amigo, mi madre me había puesto una bomba. Básicamente me dijo que no sabía si su recién nacido era de mi padre biológico o de mi padrastro. Ella había estado engañando en secreto a mi padrastro con mi padre biológico y, como resultado, no sabía quién era el padre cuando quedó embarazada. Cuando le pregunté por qué hizo lo que hizo, respondió, simplemente no podía olvidarlo, me prometió tanto, fue mi primer amor verdadero, etc. Esto me dejó en shock durante unos días, apenas podía comer, dormir ni hacer nada. Me había pasado factura durante algunas semanas y luego comenzó a persistir durante aproximadamente un año y medio. Fue una de las muchas razones por las que ingresé en un centro de salud mental a principios de 2022. Tuve que mantener el secreto oculto durante tanto tiempo que nadie en mi familia lo sabía. Sin embargo, mi mamá continuaba y se lo contaba a otros miembros de la familia. Que mi hermano se enterara fue uno de los clavos en el ataúd para mí. Cuando lo vi llorar, no pude evitar sentirme entumecido. Todo esto me dolió tanto que física y emocionalmente ya no pude soportar el dolor. Pero eventualmente, el dolor comenzó a disminuir y pude enterrarlo más claramente ahora que estaba en un estado de entumecimiento.
Mi madre ha estado en Michigan durante las últimas 3 o 4 semanas y no ha hecho nada más que pelear constantemente con los miembros de su familia. Todos los días recibo llamadas de mi madre, una mujer adulta, quejándose de su madre, llamémosla Billy. Bueno, un día, hoy, Billy tuvo suficiente y se encargó de decirle al exnovio de otro miembro de la familia, llamémosla Tilly, que es el padre de los 2 hijos menores de Tilly, que el mayor era un mocoso y hacía cosas inapropiadas y para mantenerlo alejado de sus hijos menores y de Tilly. Este incidente fue innecesario, ya que Tilly estaba abordando la situación con su hijo y corrigiendo su comportamiento. Billy no tenía derecho a contactar así al viejo papá de Tilly. Luego, Tilly siguió adelante y le dijo al nieto de Billy que su padre no era su verdadero padre y le envió fotos de su verdadero padre. Tenga en cuenta que el nieto tiene unos 11 años y no tenía ningún conocimiento al respecto. Billy y la madre del nieto, la hija de Billy, también culpan a mi madre por ponerse del lado de Tilly. Entonces, decidieron que el padre del nieto llamara a mi padrastro y le dijeran que su primogénito podría no ser suyo. Todo esto empezó con un pequeño drama y estoy tan insensible a todo eso. Estoy tan cansada de las luchas internas cada vez que la familia termina en Michigan. Estoy tan cansada de querer encenderme cada vez que miro a mi medio hermano o a mi padrastro. Estoy tan cansada de que mi mamá sea una persona emocionalmente individuo poco inteligente, emocionalmente negligente y emocionalmente inmaduro. Estoy tan cansado de ocultar el secreto durante tanto tiempo hasta el punto de que ahora estoy literalmente entumecido. El único lado positivo que se me ocurre es el hecho de que ya no necesito guardar este secreto. Ya no tengo que sentirme culpable por mi padrastro. Finalmente puedo mirar a mi padrastro y a mi medio hermano y no ver los errores de mi madre. Solo deseo que mi padrastro no trate a mi medio hermano de manera diferente. Es el mejor padrastro para mí y un gran padre para mi medio hermano. Espero que todo esto se resuelva y podamos volver a estar estables, ya sea como familia o no. Estoy listo para cualquier resultado independientemente. Siento que este entumecimiento es muy saludable o muy poco saludable. Solo quería hablar de esto porque no tengo a nadie con quien hablar sobre ello. Intenté salvar a mi ex y lo perdí todo. En 1994, cuando tenía 19, me casé con mi esposa que entonces tenía 23, Tenía mucho equipaje por ser tan joven, su exnovio casi la mata. Otro novio era abusivo y adicto. Entonces, cuando nos conocimos, ella era una chica muy dulce, con los pies en la tierra y muy independiente, y realmente me enamoré de ella. Su mamá se sorprendió mucho cuando la conocí porque, como dijo su mamá, ¿qué te pasa? Tienes un trabajo de tiempo completo, un auto, tu propia casa, no consumes sustancias ilícitas y no eres abusiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo malo? Lo tomé como un cumplido y realmente amaba a su mamá. Ella era amable y nunca se parecía en nada a una suegra promedio. Siempre me ofrecía arreglar las cosas de la casa, pintar su puerta, limpiar su garaje, cambiar el grifo del fregadero de la cocina, trabajar en su auto, básicamente cuidarla como si fuera mi propia mamá. Cuando yo tenía 21 años y ella 25, compramos nuestra propia casa. Trabajé a tiempo completo y muchas horas extras. Compramos una parte superior para reparaciones que estaba como estaba y durante los siguientes 2 años rehice totalmente la casa. Teníamos una casa muy bonita, 4 dormitorios, 2.5 baños, una casa con sala de juegos extra y 1 perro y 2 gatos. Lo tenía todo. Comencé a comprar autos clásicos y a arreglarlos. Estábamos planeando comprar una casa rodante. Todo esto y para entonces ya tenía 23 años. Empecé a planificar vacaciones a Europa y ver mundo. Sabía que ella no quería tener hijos, pero yo siempre quise un hijo. Justo alrededor de su cumpleaños número 26, fue cuando realmente me di cuenta de cómo en los últimos años me mentí a mí mismo sobre ella. Cuando tenía 25 años bebía a diario, sospechaba que ella también practicaba speed, pero nunca pude demostrarlo. Ella también fumaba, pero llegaba hasta un paquete al día. Cuando estábamos juntos por primera vez fumaba después de cenar o con una bebida. Intenté que dejara de fumar por motivos personales de salud familiar. Lo teníamos todo, había planeado pagar nuestra casa cuando tuviéramos 30 años y comprar una propiedad de alquiler para obtener ingresos adicionales para que ella pudiera dejar de trabajar. Nuestras esperanzas eran tener varias propiedades de alquiler y vivir simplemente de los alquileres.
Sin embargo, empezó a beber tan pronto como se despertó. Al principio solo era los sábados o domingos, luego fue todos los días. Iba a Costco para comprar 1.75 litros de vodka y cajas de cerveza cada pocos días. Un día, nuestro vecino me llamó a un lado y me preguntó por qué estaba tirando basura en su contenedor. Le dije que no y abrió su bote de basura y había toneladas de botellas de cerveza y envases de vidrio de vodka y correo de nuestra basura. Estaba avergonzado. La enfrenté e incluso intenté hacer una intervención con su familia, no funcionó. Una de las últimas consecuencias fue cuando me apuntó con un arma y amenazó a ambos. Fue entonces cuando salí de nuestra habitación y comencé a dormir en otra habitación. Le rogué que buscara ayuda y ella se negó. Al final ella quiso divorciarse, empezó a odiarme y yo no sabía por qué. Un día llegué a casa del trabajo y muchas de nuestras cosas se vendían en nuestro césped. En el divorcio, ella exigió que todo, desde mi colección de monedas hasta mi casa y mis autos, se vendiera y se dividiera 80-20 y ella se quedara con el 80%. Cuando nuestro divorcio atravesaba esta etapa, yo estaba abatido, cansado y perdido. Sentí que ya no me importaba nada, así que simplemente acepté lo que la hiciera feliz. También en el acuerdo de divorcio, de mi 20% yo era responsable de pagar todas nuestras deudas pendientes, honorarios judiciales, abogados y cualquier otra factura que quedara de nuestro matrimonio. Yo nunca había sido alguien que acumulara deudas con tarjetas de crédito, así que no pensé que fuera un problema, pero ella sí. Al final me mudé a un apartamento tipo estudio en otra ciudad y comencé mi vida de nuevo con solo unos $6,000 a mi nombre. Eso podría haber parecido mucho, pero nuestra casa se vendió por $268,000 y solo debíamos alrededor de $100,000. Su propia madre intentó hacerla entrar en razón y casi la arrestan por un accidente de conducir bajo la influencia. Estaba fuera de control. Finalmente me distancié de ella, volví a la universidad y comencé una nueva vida. No había sabido nada de ella en casi 20 años, luego hace apenas unos días me encontré con una amiga en común. Se había topado con mi ex y había tomado un café con ella. Se estaban poniendo al día con los viejos tiempos. Entonces, después de que ella me dejó, continuó hasta el fondo, su consumo de alcohol y sustancias ilícitas se convirtió en un problema tal que incluso su propia madre la echó. Ella desperdició todo el dinero del divorcio en aproximadamente un año. Conoció y se casó con un tipo extremadamente grande, como si tuviera tanto sobrepeso que no pudiera trabajar. Entonces ella tuvo un hijo con él, un niño, viven con su familia y ella trabaja para mantener a su esposo, su hijo y sus suegros. Aparentemente trabaja en una tienda minorista y parece mucho mayor de lo que debería. Mi amiga dijo que parece cansada y miserable. Él le preguntó sin rodeos si siente que tomó la decisión correcta y si está feliz con su vida. Ella dijo que su ahora esposo la salvó y consiguió que dejara de beber. ¿Qué hizo él que yo no pude? Simplemente no lo entiendo. Nunca fui abusivo con ella, la traté como al amor de mi vida todos los días. Solía comprarle flores o chocolates porque sí y ella tiraba las flores porque pensaba que estaba haciendo cursi. Aproximadamente 5 años después del divorcio, me encontré con su madre en una tienda departamental. Ella me abrazó y me dijo cuánto me extraña y seguía diciendo cuánto lamentaba todo. Le dije que ella siempre sería una mamá para mí y que yo también lo sentía. Solo dijo que no entiendo cómo pasó todo esto. Pienso en cómo podría haber sido mi vida si todavía estuviera con ella. Seguro que habríamos tenido mucho éxito financiero y probablemente nos habríamos jubilado anticipadamente. Pero luego pienso en la chica maravillosa que conocí en la universidad y en la familia que tenemos ahora. El marido de mi hermana me dijo que fantasea conmigo y ahora mi hermana me odia. Para ponerlo en contexto, soy F, 18, y mi hermana salió de la ciudad para asistir a la boda de su mejor amiga y había dejado a sus hijos en la casa de mi madre. Por lo general, ella se queda en casa con ellos mientras su esposo trabaja, pero como ella salía no había nadie que los cuidara y no le gustan las niñeras ni las niñeras. Por lo general, estaban aquí de 1 a 6 de la tarde y luego su esposo venía a buscarlos. Nunca tuve ningún problema con su marido y todos nos llevamos muy bien. Lo conocía desde que era estudiante de primer año y actualmente soy estudiante de último año.
Había momentos en los que hacía comentarios extraños sobre la apariencia de mi hermana comparándola conmigo, le preguntaba si realmente éramos parientes porque no nos parecíamos en nada y había momentos en los que sus amigos decían cosas como, ¿es posible que hayas elegido al equivocado? Y luego todos empezaban a reírse, incluso mi hermana se reía, pero siempre me pareció raro. A pesar de eso, me mantuve alejado de él y solo lo veía cuando iba a la casa de mis hermanas o a reuniones familiares. Pero un día vino a recoger a los niños y era solo yo. El más joven no quería irse, seguía diciendo que quería quedarse y luego los otros dos seguían protestando porque solo estaban siendo tercos. Al final conseguí que subieran a buscar sus cosas. En ese momento estábamos solos él y yo en la cocina. De repente empezó a hablar y dijo, ¿sabes que he estado teniendo sueños raros? Y le pregunté qué tipo de sueños, no pensaba en nada. Y no bromeo, este tipo simplemente me miró y dijo, he notado que a veces sueño despierto contigo. Ni siquiera sabía qué decir y solo lo miré fijamente porque ¿qué exactamente se supone que debo decir a eso? Y luego siguió diciéndome que ni siquiera puede salir con mi hermana sin pensar en mí. Entonces estoy confundido en cuanto a por qué me estaba diciendo esto. Me sentí muy incómoda y él simplemente se reía. Creo que estaba esperando que yo dijera algo, pero simplemente me reí y fui a buscar a los niños. Lo evité hasta que mi hermana regresó. Le pediría a mi mamá que llevara a los niños afuera con él porque simplemente no podía, me sentía muy incómoda y rara. Cuando mi hermana regresó se lo conté y al principio no dijo nada, pero luego empezó a enojarse conmigo. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas vistiendo? Ella me acusaba de seducir a su marido diciendo que él nunca diría algo así a menos que lo provocaran. Yo también comencé a enojarme porque ¿estás bien? Te acabo de decir que tu marido me acaba de decir que fantasea conmigo y que te enojas conmigo. Ella se niega a hablar conmigo, ni siquiera responde mis mensajes de texto ni mis llamadas. Ella se niega a venir a la casa y mi mamá comienza a hacer preguntas. En este punto ni siquiera sé qué hacer. Amo a mi hermana y nunca haría nada para lastimarla. Juro que nunca intenté seducirlo. Estoy tratando de entender su perspectiva pero no puedo. Si te gustó este vídeo regálanos un me gusta, y te invitamos a suscribirte para que así no te pierdas de ninguno de nuestros nuevos videos.